Gracias, Jesús. Así es, mi Dios. Con tu espíritu, oh Dios. Venga tu reino. Venga tu reino. Así es, mi Rey. Venga tu reino aquí. Llena esta casa con tu presencia, Espíritu Santo. Dígale a Él, venga a tu reino, Jesús. Venga a tu reino. Llena esta casa, Señor. Con los elementos que ha tomado en sus manos, ore conmigo. Padre, en el nombre de Jesús quiero darte gracias. Señor, recordamos sus palabras, Jesús. Tú dijiste a tus discípulos cuánto he anhelado tener este momento con ustedes. Señor, tú oraste en Juan 17 y dijiste, Señor, yo no oro solamente por estos, sino por todos aquellos que han de creer en mí, por esta palabra. Señor, hoy damos gracias porque por causa de lo que tus discípulos hicieron, Señor, al compartir el evangelio, salvación, Señor, a cada uno ha llegado a nuestro corazón esta oportunidad. Y hoy, junto con todos tus hijos, aquí en la tierra, podemos participar de este momento, haciendo memoria de ti, Jesús, y teniendo el privilegio de recibir el llamado que tú nos haces. Así como tú preparas la iglesia, prepáranos, Señor. Esto es parte de esta preparación. Permítenos comer del pan y beber de la copa y estar preparados para tu venida, en pureza y en santidad, Señor. En el nombre de Jesús. Puede comer del pan y puede beber de la copa y sea agradecido con el Señor por esto. Amén. Puede sentarse, bienvenida, bienvenido. Qué hermoso es estar juntos como hermanos. Qué hermoso es poder disfrutar juntos de estar en la casa del Señor y tomar este tiempo para honrarle a Él. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Comenzamos una semana. Y al comenzar la semana es importante que siempre tengamos en cuenta la palabra del Señor. Como primer día de la semana, hoy domingo, venimos a la casa del Señor, la invitación que usted ha recibido o si viene por primera vez. Y venimos con agradecimiento porque creemos que al venir a este lugar, escuchar el mensaje que el Señor tiene para nosotros, tenemos direccionamiento para lo que viene durante la semana. Y creo que así es. Así que le invito a que disponga su espíritu. Usted que es espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo, como dice el apóstol Pablo. Usted que es una persona con una intención de buscar del Señor y que como hijo de Dios
quiere oír la voz del Señor, unámonos todos delante del Señor para escuchar la palabra de Dios y para que su palabra edifique nuestras vidas, traiga cambios, nos direccione, nos alimente, nos abra la puerta que Él debe abrir para nosotros, pero sobre todo nos ayude a dar testimonio de Jesús en medio de un mundo tan necesitado, en medio de un mundo que anhela escuchar la voz del Señor. Amén. Ore conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, me preparo en mi espíritu para recibir tu palabra. Creo, Señor, con certeza, Señor, que la palabra que hoy recibiré, que viene de tu corazón, hablará a mi vida, Señor, para no solamente traer cambios, para no solamente alimentarme, sino para direccionarme en todo lo que venga, Señor, de aquí en adelante. Confirmarás muchas cosas en mí de las que he estado orando durante esta semana. Impulsarás en mi corazón la seguridad de que tú vas conmigo. Sobre todo me guiarás con tu luz para avanzar en el medio de este mundo, con la certeza de que con mi familia tomados de la mano, o aún si viviere solo, tengo tu presencia, y si te tengo a ti, todo, Señor, es suficiente. No me basta nada más, sino que solamente tú y tu presencia es suficiente para esta semana, para este tiempo, Señor. Pido bendice mi vida, Señor, con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted tiene la sana costumbre de cuando viene a la iglesia, a la casa del Señor, tomar nota, bueno, pues saque su cuadernito, su agendita, o con su celular, su blog de notas, y tome nota de la palabra de la mañana de hoy. Si no tiene esa sana costumbre, le invito a que lo haga. Amado hermano, recibimos la palabra y siempre la palabra será no solamente alimento, sino que será clave para lo que vivamos en esta semana. Y si no recordamos lo que Dios tiene para nosotros, se nos pierden esas perlas, amado, que el Señor tiene para entregarnos. Vaya conmigo al libro de los Romanos, capítulo 8, versículo 14. Lo leemos en la versión Dios habla hoy. Romanos capítulo 8, versículo 14. Vamos a leerlo hasta el 19. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleva otra vez a tener miedo, sino el Espíritu que los hace hijos de Dios. Amén. Por este Espíritu nos dirigimos a Dios diciendo, Abba Padre. Leo el 16. Y este mismo Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Y puesto que somos sus hijos, también tendremos parte en la herencia que Dios nos ha prometido, la cual compartiremos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para estar también con Él en su gloria. Versículo 18. Considero que los sufrimientos del tiempo presente no son nada si los comparamos con la gloria que habremos de ver después. La creación espera con gran impaciencia el momento en que se manifieste claramente que somos hijos de Dios. Amén. Hace un momento le decía a usted, amado, que viene esta mañana a compartir la palabra, que como somos espíritu debemos recibir la palabra con esa intención espiritual en nuestros corazones. El texto dice en la palabra que, versículo 16, el Espíritu Santo, porque está con E mayúscula, se une a nuestro espíritu para dar testimonio en nosotros, a nuestro alrededor, en el mundo espiritual, que somos hijos de Dios. Usted necesita en esta mañana, al recibir esta palabra, comprender que el Espíritu Santo quiere darle testimonio a su espíritu, para que usted, junto con el Espíritu, conectado como uno solo, le dé testimonio a su familia, al entorno en el que está, al mundo espiritual, que es un hijo de Dios. Ahora, dice el versículo siguiente, como somos hijos de Dios, debemos también tener claro que tenemos una herencia que Dios ha prometido, la que vamos a compartir con Cristo. Y me parece interesante esto, siempre y cuando suframos también juntamente con Él. Ahora, hablo de esto porque quiero hacer un preámbulo, algo importante, interesante, para que usted y yo podamos tener paz en estos tiempos. Durante todo lo que hemos vivido en este año,
ha empezado a sentirse o a manifestarse en el entorno una sensación de preocupación, de zozobra, de temores, de dudas, como hace muchos años antes no se daba. Ahora esta generación está empezando a ver lo que algunos de nosotros en los 80s y a inicios de los 90s vivimos. Cantidades de soldados, policías muertos, la sensación de inseguridad en muchas partes del país, la preocupación por situaciones que se dan por temas de salud, por virus, pandemias, terremotos, temblores. No hace nada en Chile, al final de Chile, este terremoto que sucedió y las aguas como retroceden. O sea, todo lo que se siente en el entorno genera una sensación como de preocupación en muchas personas. Lo que sucedió en esa semana anterior en España y parte de Francia, que se fue la luz y generó como esa sensación de preocupación y muchas teorías que se establecieron a raíz de esto. Hablo de esto, amado hermano, porque aunque a veces nos preocupamos por lo que pueda estar por venir, porque creo que eso es lo que genera tensión en muchas personas, debemos tener paz para con Dios, generarle paz a nuestras familias y todos entender en nuestro corazón, en nuestro espíritu, darle ese mensaje a nuestra alma para que se someta y obedezca y se tranquilice. Porque, bueno, tengo que decirle algo importante. Usted no debe preocuparse porque el Señor está con usted. Debe confiar en Él porque Dios va a guiarle, a ayudarle en todo lo que pueda venir. Pero también quiero que tenga claro algo, amado hermano. Si estamos en los tiempos finales, significa que esto se va a poner cada vez más complejo. Y usted y su casa, sus hijos, su familia deben estar preparados para cualquier cosa que pudiera venir. Porque ahora las ideas son muchas y las posibilidades son variadas. Y no quiero iniciar, preámbulo, no quiero iniciar el mensaje de hoy siendo fatalista. Esa no es la intención, nunca será la intención de la palabra. Pero sí es importante que tengamos claro esto para que nos paremos muy bien desde nuestra perspectiva espiritual sobre la roca que es Cristo, viendo lo que está sucediendo, pero trabajando y tocando en nuestros corazones algo que debe ser para usted y para mí, para todos nosotros, clave en este tiempo. Más allá de las tragedias o las situaciones complejas que se están viviendo en todo el mundo, existe una gran tragedia que se está gestando en la vida de las personas en estos momentos. Y es que tenemos gran cantidad de personas que tienen grandes potenciales, grandes tesoros y riquezas en sus vidas, que tienen dentro de ellos tesoros de Dios guardados y que no han podido ser manifestados o liberados en sus vidas. Lo voy a decir de otra manera. Es como tener una semilla que puede producir un bosque enorme, pero tomar esa semilla y guardarla o quemarla o dañarla. Matar una semilla, amado hermano, es sepultar un bosque. Acallar el potencial o las riquezas de la gloria que Cristo ha puesto en usted y no hacer nada con ello es acabar con toda una generación. Entiéndame, si hay algo que tenemos que desarrollar nosotros, la iglesia, es una cultura de reino. Y cuando hablo de cultura de reino, estoy hablando de la capacidad de poder expresar nuestra fe en la diversidad o en las muchas manifestaciones de lo que la cultura para nosotros los cristianos debe ser. Ya no se está manifestando de la misma manera como antes la capacidad de los artistas, voy a usar este término, para generar esculturas o para pintar, o ya no se está manifestando la misma habilidad para crear bellas canciones como antes se estaba haciendo. Todo es tan básico, tan simple, tan sencillo. La inteligencia artificial nos ayuda tanto, de tal manera que no nos da la posibilidad de poder sentarnos y crear
Digo crear no porque tengamos la capacidad de crear cosas nuevas, sino porque en Cristo tenemos la posibilidad de hacer de la mano del Señor cosas hermosas. Nos damos cuenta, amado hermano, y creo que es algo que es fundamental de que debemos entender esta mañana, que ese potencial de Dios en nosotros, esa sabiduría de Dios, esos tesoros del Señor, pueden manifestar cosas hermosas para ayudar a bendecir a otras personas. Pero nosotros no podemos dejar todo un tremendo legado hacia las generaciones que han de venir. Y no nos podemos atrever a hacer cosas en Dios si primero no evaluamos qué hay dentro de nuestros corazones. Alguien tiene que estar dispuesto a dejarse usar por el Señor, a dejar que el Señor le use para hacer cosas hermosas y cosas que produzcan esperanza y expectativas de fe para tiempos como estos. Entiéndame, usted dentro suyo tiene cantidad de habilidades, de capacidades, de talentos y de dones espirituales. Y muchos de ustedes han tomado eso y lo han guardado en un cofre, por así decirlo. Lo han escondido porque no están dispuestos a asumir la responsabilidad de lo que significa tener estas capacidades o habilidades excepcionales. Entiéndame algo, cada uno de nosotros al llegar a este mundo vinimos embarazados, o sea, llenos de un potencial ilimitado de Dios, llenos de riquezas de gloria en Cristo en nosotros, que cuando las expresamos o las manifestamos, solamente se puede hacer porque tenemos una identidad clara y una genética clara en nosotros que nos hace mostrar la hermosura de Dios en nuestras vidas. Tanta gente con tantas habilidades, y si usted escucha la música de ahora, no tiene sentido. Yo no estoy en contra de lo que a usted le guste a nivel de géneros musicales. Solamente me inquieta saber que la música, que es el lenguaje que no distingue idiomas, que en cualquier parte del mundo se puede escuchar y genera la vida que puede generar, en estos momentos se está dañando a multitudes de personas y está siendo mal utilizada. Bueno, no es en todos los lugares. Entiéndame que usted y yo somos capaces de hacer esto y mucho más. Si nos ponemos de la mano del Señor, somos capaces de hacer cosas hermosas. El problema, amado hermano, y voy a decirlo de esta manera, es que al tener lo que tenemos y al estar embarazados de lo que Dios nos ha entregado, o tener un depósito de Dios tan hermoso, con tanta creatividad, hemos decidido abortar muchísimas veces lo que Dios nos ha entregado. Y déjeme decirle que el aborto no solamente es un problema que se genera en medio de la creación de un bebé, sino que cuando hablo de abortar estoy tomando el concepto para decirle que hay cantidades de cosas que el Señor le ha entregado a usted y que nos ha dado a todos desde el principio de la creación, pero decidimos abortarlas sin darle la oportunidad de que maduren o crezcan, no permitiendo que se den como se deban dar. Mire, solo por un momento recuerde las tantas veces que usted, siendo niño, un niño, una niña pequeña, anhelaba y soñaba cosas. No sé cuántos de ustedes con crayolas, con colores, con pinturas, anhelaba hacer cosas. Solito en su casa soñaba con ir al espacio. Pero esas cositas, esos sueños se fueron perdiendo porque empezamos a ocuparnos en cosas según nosotros que tenían más importancia. Pagar el crédito de la casa, trabajar muy duro para darle de comer a la familia, y cosas que son importantes, pero que fueron apagando eso que Dios había puesto en nosotros. Le pongo un ejemplo sencillo. Cuando un niño nace no tiene idea de lo que es el tiempo. Un niño no conoce y no distingue los tiempos. El niño no sabe cuándo es hoy ni cuándo es mañana. No sabe la hora. Y no le interesa porque Dios así nos creó. Porque eso nos limita a nosotros. ¿Y cuándo viene papá? Mañana. ¿Y cuándo es eso? ¿Y cuándo me vas a dar el regalo? En 15 días. 15 días. Ya son 15 días y acaba de pasar un minuto.
Porque en la medida en que nosotros nos ajustamos a este mundo y al sistema de este mundo, perdemos fe. Y perdemos la capacidad de confiar en Dios. Porque como la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, el niño no distingue entre un día o una hora. No sé si fue su caso, pero el mío fue este. En mi época, hace muchísimos años, para hablar por teléfono con alguien, teníamos que ir a un lugar que llamábamos Telecom. Alguien recordará, aquí en Colombia. Y nos parábamos frente a una señora que tenía una cosa grande aquí en la cabeza, en las orejitas. Y esa señora cogía unos cables y los metía en otros botoncitos. Y llamaba y decía: Bogotá por la línea 1. Y la otra persona que quería hablar conmigo estaba en Bogotá, en la oficina de Telecom, esperando llamada. Y entonces en esa época entrábamos a una cabinita y hablábamos con nuestro familiar allá en Telecom. Y nos comunicábamos con ellos de esa manera. ¿Sabe? Todo eso ya cambió. Sí, uy, qué bueno, gloria a Dios por la tecnología. Me gusta tener celular, pero eso me ha quitado a mí la capacidad de poder entender que Dios me da creatividad para más cosas. A ver, déjeme le explico. Yo pensaba que Ibagué quedaba acá y que Bogotá quedaba acá. O sea, yo miraba para decirlo y yo pensaba que arriba quedaba Bogotá. Porque cuando uno es niño, uno no se limita. Entonces, ¿qué uno piensa? Pues vamos a subir y llegamos. Entonces un niño, escúcheme, un niño no se limita. Quiero esta cicla, y el papá sabe que la cicla vale 5 millones. Y le pide a su papá una cicla: dame la bicicleta. El papá le dice: sí, hijito, lo que pasa es que tengo que pagar y vale mucho. No importa, yo la quiero. Porque un niño no tiene medidas ni estándares, solo tiene fe. Y tiene un papá que le dé. Pero el precio de los talentos, de los depósitos de Dios en nosotros, nos hace responsables de ellos. Escúcheme, es más fácil abortar los sueños, es más fácil abortar nuestras capacidades que asumirlas y pararnos de frente a ellos. Hay gente que no es capaz de generar empresas nuevas porque le da miedo. Y el miedo no nació en crear empresas. El miedo nació el día que quiso hacer limonada en su casa y quiso venderle a los vecinos. Y el papá le dijo: ¿cómo se le ocurre? Si necesita plata, yo le doy. El miedo sucedió cuando salió en el colegio a dar la tarea, hablándole frente a los compañeros, 30, 40 compañeritos. Todos se burlaron de él y el niño se llenó de temores. Y a partir de ahí todo se frenó en ese niño y creció como un adulto temeroso. Ese adulto temeroso tuvo hijos y formó en sus hijos el mismo temor. Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Sabe una cosa, amado hermano? Dios ha preparado todo, Dios tiene todo, absolutamente todo para nosotros. Dios dio una orden, ha sido clara. Dios pidió que obedeciéramos lo que nos dijo, pero hubo alguien que se metió con un siseo para enredar el corazón del hombre, para hacerle pecar, equivocándole, engañándole, cometiendo errores. Y creo que eso sigue pasando en tiempos como estos. Optamos por comer del árbol del conocimiento y olvidamos que debíamos comer del árbol de la vida. Optamos por hacer lo que a nosotros nos gusta, lo que nos trae placer, y se nos olvida que debemos alimentarnos del que nos produce vida. La muerte, amado hermano, o bueno, lo digo de esta manera: la muerte de un ser humano, en la manera más elemental o más sencilla de expresar, no solamente está en que la persona deje de respirar o su corazón de funcionar. Cuando alguien empieza a morir, amado hermano, cuando todos sus proyectos, todo su potencial, todos sus anhelos dejan de ser importantes. Hay gente que tiene 12, 15, 18, 20 años, camina pero no está vivo. Entonces empieza a buscar identidad para parecerse a alguien.
pero sigue estando vacío. La terminación del potencial de ese ser humano, o la muerte, o el aborto de ese ser humano, se da porque no hubo quien le brindara una oportunidad de vida. Abortar, mi amado hermano, significa terminar una vida, eso es algo que usted tiene claro. Pero también abortar es acabar con los potenciales que Dios nos ha entregado, con el tesoro de Dios en nosotros. ¿Y sabe por qué sucede eso? Porque usted y yo, a nosotros se nos olvidó que nuestra genética y que nuestra identidad de hijos nos hace creer que podemos tener derecho a más. Sé que muchos de los que están aquí anhelaron en su corazón tantas cosas, pero se estrellaron con el mundo porque descubrieron que las cosas no eran fáciles según lo que en su casa les enseñaron. No sé si fue su caso, mi amado, pero tenía yo tantos anhelos, y cuando llegó el momento por mí mismo de defenderme, de proveer y de hacer que mi casa funcionara, empecé a darme cuenta que no era tan fácil. Sí, aprendí a valorar mi casa, mis papás, lo que me daban, pero también muchas veces me frustré, así como muchos de ustedes, y poco a poco se fueron perdiendo mis anhelos y mis expectativas. ¿Cuál ha sido el error? Que sacamos a Dios de nuestras vidas. Porque cuando yo tengo a Dios en mi vida y tengo su potencial, sus riquezas en mí, yo puedo llamar las cosas que no son como si fueran. Cuando Dios está en mí, cosas mayores que ni siquiera me he imaginado, en su nombre yo puedo hacer. Pero eso requiere fe. Aquel que llama las cosas como que no son como si fueran, es el que debe producir en nosotros el querer como el hacer. Y es el que debe provocar en nosotros por la fe creer que podemos hacer de la nada cosas mayores. Pero eso requiere fe. Y a la gente que era niño y empezó a crecer, se le fue apagando su fe. Y con su fe apagada se le fueron apagando sus propósitos, su potencial, sus riquezas en Cristo. ¿Usted recuerda la vez que siendo más jovencito usted sabía que podía sanar porque ponía la mano sobre alguien y decía: papito Dios, que mi mamá se sane? ¿Recuerda esa época? ¿Por qué dejó de hacerlo? ¿Por qué dejó de hacerlo? Porque su fe se fue apagando, porque las riquezas de Cristo en usted se fueron perdiendo. Escúcheme, mucha gente en España y en la parte sur de Francia, en esta semana que sucedió lo del apagón, entró en desespero, porque todas sus esperanzas están puestas en un sistema en el cual ajustaron toda su vida. Pero hubo otra que, aunque se haya ido la luz, no se preocupó, porque tenía todo preparado, porque su comida no dependía de lo que el sistema le producía, porque su vida no dependía del sistema que le producía. Todo lo había aprendido. Escúcheme, espero que usted pueda entender esto, pero Dios querrá llevarnos a volver a los inicios, a que usted aprenda a cultivar, por ejemplo. ¡Qué locura esa! Cocinar con leña. Dile a algún muchacho: ay, ¿en serio? ¿De verdad? ¡Qué oso! Mi amado hermano, para entender lo que Dios nos ha entregado, la genética y la identidad que tenemos es clave. Son tantas las cosas que Dios nos ha puesto a nosotros, es tanto el potencial que Dios nos ha entregado, es tanta la capacidad de crear que tenemos los seres humanos, pero se nos ha olvidado esto, amado hermano. Entiéndame, y lo digo de esta manera: en cada semilla que se siembra en la tierra, de esa semilla puede salir un bosque. Un pececito puede representar un cardumen de peces. Por un pajarito, mi amado hermano, que haya, ese pajarito puede manifestar una bandada de pájaros. Una vaquita, un animalito, puede generar una manada enorme de animales. En cada niña hay una mujer, en cada niño hay un hombre. En cada hombre hay una nación.
Pero a nosotros se nos olvidó la capacidad de multiplicarnos y de gobernar. Y se nos olvidó que Dios no solamente nos dio la orden, sino que dijo que iba a estar con nosotros para eso. O sea, que nos iba a dar la capacidad para que eso, de su mano, Él con nosotros, siempre fuera en abundancia y en prosperidad. ¿Qué es lo máximo que a veces algunos hacemos? Algunos se van muy juiciosos a los centros comerciales o a donde venden carros, o donde venden neveras y electrodomésticos y colocan el piecito. Todo lo que tocare la planta de mis pies será mío, Señor. Y ven el carro nuevo, Señor, en el nombre de Jesús. Y digamos que ese es como el nivel de fe de algunos. Hace muchos años, estando en el Ministerio de Jóvenes, en aquella época para nosotros, con unos compañeros, unos amigos de la iglesia, nos fuimos para un supermercado. Una de ellas me dijo, vamos a hacer mercado. Yo, bueno, vamos. Y fuimos a mercar. Y tomó el carrito de mercado. Bueno, muchachos, pidan. ¿Qué necesitamos? Ay, qué bueno. Y empezamos a echar de todo. Llenamos ese carro. Yo dije, uy, no. Y todo esto es para nosotros. Vamos a compartirlo entre todos. Mejor todavía. Nos dimos vueltas, duramos como 2 horas mercando. Cuando llevamos llegando a la caja, llegó un muchacho y colocó el carrito ahí. Dijo, vamos. Y yo, ¿y el carrito? Yo dije, venga, ¿y el carrito? No, el carrito se queda ahí. ¿Y el mercado? Ah, no, lo que pasa es que yo por fe creo que Dios me va a dar eso. O sea, 2 horas y se quedó ahí. Lo que no entendía era que, y eso fue algo que en ese momento ella nos compartió, teníamos que desarrollar nuestro nivel de fe para creer que Dios nos puede proveer todo lo que necesitamos. En cada semilla hay un bosque, en cada pez hay un cardumen, en cada pájaro hay una bandada de animales, así como en una vaquita la manada. En cada niña hay una mujer que tiene la capacidad de dar vida. En cada niño un hombrecito que puede ser padre de una gran familia. En cada hombre hay una nación. Escúcheme, Dios, al igual que nosotros, anhela que nosotros creamos en lo que Él nos quiere entregar. Mire, Dios con poco puede hacer mucho. Entiéndalo. Con nada Dios puede crear todo lo que se necesita. Para Dios menos siempre es más. El débil que puede decir, fuerte soy. Pero se nos olvida eso. ¿Por qué? Porque estamos tan enfocados en trabajar nosotros para que lo que se produzca venga de nuestras manos. Y se nos olvida que Dios puede hacer que todo sea multiplicado. Génesis capítulo 12, versículo 2 dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Mi amado, si usted a esto no lo mueve, entonces ¿qué tiene que moverlo? Vamos, diga fuerte, diga identidad, diga fuerte genética. Ahora reciba esto, una vez más, haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Esta palabra es para usted. Escúchame, el Señor ha dicho, y así se lo dijo a Abraham, te haré una nación grande, te voy a bendecir, voy a engrandecer tu nombre, y tú vas a ser bendición. No se nos puede olvidar. Debe ser algo que debe estar grabado en nuestros corazones. Miren lo que dice Isaías 51:2. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Mire, el Señor nos está diciendo que Él conoce nuestras debilidades y sabe nuestra falta de fe y sabe nuestras pocas capacidades. Porque si usted recuerda, cuando Dios llama a Abraham y a Sara, Abraham y Sarai, ellos no eran nada. Ella una viejita y él igual un poquito más de viejito. Y de donde no hay, Dios tomó para hacer de ellos una gran nación. No se trata de usted, se trata de Él. No se trata de sus capacidades, se trata de Dios haciendo a través de usted. Mi amado, usted lo que tiene que hacer es creer lo que el Señor le ha dicho, entender que dentro de usted hay un gran potencial, que hay tesoros del reino de los cielos, dígame amén.
y avanzar sin miedo a lo que Dios le quiere entregar, porque cuando nada en la tierra produzca, donde todo en la tierra se limite, usted va a comer abundancia y bendición. Tiene que creerlo. Necesita creerlo. Pastor, es tan difícil, los negocios no se me dan. Pastor, es tan complicado, dependo de la firma de otro. Mi amado hermano, usted no está viviendo en el reino, usted está viviendo en sus fuerzas. Usted tiene por dentro, escúcheme, usted tiene por dentro un gran potencial, pero se le ha olvidado que Dios quiere darle cada vez más. Estos dos textos que acabo de leer, Génesis 12:2, Isaías 51:2, que habla de Abraham y de Sara. Este mismo pensamiento que Dios tuvo con ellos, ese mismo pensamiento lo tiene Dios con usted. Las mismas promesas que Dios tiene con ellos, esas mismas promesas las tiene Dios para con usted. O sea, lo que Dios quiere hacer con Sara, con Abraham y con Sara, que dice la palabra: haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Eso lo quiere hacer también Dios con usted. Lea conmigo el versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, Génesis 12, y a los que te maldijeren maldeciré. Serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Escúcheme, esta promesa también es para usted. Quiero que me entienda, los de su casa no han recibido bendición porque usted todavía está pensando en que si usted eso no es bendición. Reciba, usted es bendición para ellos. Los de su casa van a empezar a comer mejor, a vivir mejor, a avanzar por causa de la luz de Cristo que hay en usted, para que ellos salgan de tinieblas a luz admirable. Pero lo ven a usted como: no, el cristiano, uy, no, el cristiano, el endeudado. Uy, el cristiano, el malapaga. No. Desde que se metió a la iglesia todo le ha salido mal. Entró a la iglesia y lo echaron del trabajo. Entró a la iglesia y nada le funciona bien. ¿Por qué tienen ese concepto de nosotros? Escúcheme. Porque creemos en Cristo, pero seguimos parados sobre una estructura humana. Porque creemos en Jesús y seguimos parados en la capacidad propia nuestra de crear o de producir. Y se nos olvida que no es de nosotros, es de Él. Porque todo es en Él, por Él y para Él. A ver, por Dios, no se le olvide, hubo un hombre que edificó su casa sobre la roca. Vinieron los vientos, corrió la lluvia, vino la tempestad y su casa no cayó. Pero otro edificó sobre la arena. Vinieron los vientos, corrió la lluvia, ¿me entiende? Su casa cayó. Está hablando de los creyentes que no han entendido que deben edificar su casa en la roca que es Cristo. O sea, usted tiene el potencial de Dios adentro, tiene las riquezas de Dios. Manifiéstelas. Manifiéstelas. Si Dios dice que hará de nosotros una nación grande, que nos bendecirá, que engrandecerá nuestros nombres, que seremos bendición, que puede bendecir a los que nos bendicen, porque así lo dice, que en nosotros serán benditas todas las naciones de la tierra. No estoy diciendo mentira. Miren lo que dice Pablo en Gálatas 3:14. Por eso la bendición que Dios prometió darle a Abraham es también para los que no son judíos, o sea, los gentiles, o sea, para nosotros. Así que si confiamos en Cristo, recibiremos el Espíritu que Dios nos ha prometido. Alguien dígame amén. Entiéndame lo que le digo. Si usted cree en Jesús, por creer en Jesús, la bendición que Dios le dio a Abraham también se la va a dar a usted. Si usted cree en Jesús, por creer en Jesús, la bendición que Dios le dio de multiplicarlo y de hacerle su nombre muy importante, muy renombrado, eso también es para usted y para su casa. Por creer en Jesús. ¿Cuántos creen en Jesús? La bendición de Dios de Abraham también es para usted y para su casa. Estos textos, amado hermano, el que leo, el de Gálatas 3 y muchos otros más, conectan tan fuertemente lo que Dios le prometió a Abraham con usted. Ahora, hay algo en usted que no tienen los hijos de Dios en Israel. Ojo con lo que le voy a decir. Hay algo en usted que los judíos no tienen, en estos momentos no lo tienen, y es a Cristo. Ellos anhelan el Hijo, anhelan el Mesías, anhelan el ungido. Nosotros ya lo tenemos. Ellos anhelan la presencia de su Dios en ellos,
en nosotros mora el Espíritu de Dios. ¿Sabe por qué en usted no se ha activado las riquezas que Dios le dio a Abraham? Porque el Espíritu Santo debe operar de manera libre dentro de usted. El texto lo dice en Gálatas 3. Se lo quiero leer una vez más, versículo 14, versión lenguaje sencillo. Por eso la bendición que Dios prometió darle a Abraham es también para usted y para mí, que no somos judíos. Así que si confiamos en Cristo, recibiremos al Espíritu que Dios nos ha prometido. Y con el Espíritu vienen todas esas promesas. Reciba esto, porque el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, ese mismo Espíritu mora en nosotros y nos vivificará. Ese mismo Espíritu opera en nosotros y hará cosas poderosas. Alguien dígame amén. ¿Qué necesita usted? Amado, usted necesita del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu de Dios el que tiene que recordarle que usted es hijo, que usted tiene genética de hijo, que dentro de usted mora la riqueza de Cristo. Escúcheme, entiéndanme, estamos embarazados de dones del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Pero muchos no lo ven. ¿Saben qué ven muchas personas? Tristeza, abandono, soledad, desesperanza. No hay nada más terrible en la vida de alguien que lo que Dios le ha dado se le esté muriendo por dentro por causa de ignorancia de Dios. Porque desde que acepté al Señor nada me ha salido bien. Esa ignorancia de Dios está matando a más de uno. El aborto del potencial o de las riquezas es la pérdida más grande que una persona pueda tener. Alguien que no conozca su identidad y que no entienda su genética es alguien que a futuro se estará muriendo. Y no solo él, sino sus generaciones. Hablemos de genética. ¿Algún genetista que me ayude? Bueno. ¿Cuántos cromosomas tiene el hombre en el ADN? 23. ¿Sabía usted que de los 23 cromosomas que el ser humano tiene en uso, solo usa 3 o 4 en donde viene toda la carga genética y toda la información genética que usted necesita para ser humano? Y entonces los demás, pastor, no, los demás también están ahí, pero están ahí, no más. ¿En serio? No, yo también me asombré cuando escuché eso. ¿Yo qué? Ahora, en estos momentos, los científicos, los genetistas y todos los expertos en esa área están descubriendo cada vez más la capacidad de poder manipular los genes para crear cosas distintas. ¿Por qué le hablo de esto? Porque cuando Dios a usted y a mí nos hizo hijos y nos sacó de tinieblas a luz admirable, transformó nuestras vidas, nos afectó, nos tocó, nos tocó en todas nuestras áreas, pero en todos los aspectos fuimos tocados por Dios, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Dios no puede, sería ilógico pensarlo, Dios no puede dejar el cuerpo tal cual como está y solamente trabajar en el espíritu y de vez en cuando en el alma. No, escúcheme, Dios quiere transformarnos en absolutamente todas las cosas. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. El Señor quiere transformarnos en todas las áreas. ¿Sabe usted cómo alguien recibe sanidad física? Porque ha entendido que el Espíritu de Dios puede tocar su cuerpo y puede hacer que las células que hay en su cuerpo, que están dañadas, puedan ser transformadas y pueda producir una vez más vida nueva. Mire, este tema de la sangre de Cristo es mucho más profundo de lo que usted se imagina. Todos sabemos que la sangre es vida, que dentro de la sangre hay los glóbulos que son claves para la vida de todo el cuerpo. La respiración, escúcheme, la respiración está conectada con la sangre, ¿o no?
¿Por qué Dios? ¿Por qué su Hijo envía? ¿Por qué el Padre envía a su Hijo? Y lo que Él entrega para darnos vida es su sangre. Miren, es tan profundo el entender que la genética que usted heredó de su padre, la hereda por el diseño que hay en su sangre. ¿Cierto que sí? Sí. El mismo componente genético de su papá y de su mamá unido, que empieza a correr por su sangre, a través de la mamita, por el cordón umbilical que le va formando dentro del bebecito que se va formando, va produciendo vida en usted. Así que todas las tergiversaciones de la identidad que usted tenga, escúchenme, ni son de Dios, ni fueron heredados genéticamente de manera correcta. Cuando usted se queja, cuando usted murmura, cuando usted se lamenta y se queda pegado, parado en el pasado, pero no ve lo que Dios hizo por su Hijo para darle salvación y sanidad, usted nunca, escúcheme, jamás va a poder salir adelante. Sí, yo entiendo, amado hermano, comprendo. Es muy doloroso haber crecido siendo abusado sexualmente, eso es entendible. Es muy doloroso ser traicionado, rechazado por su papá o por su mamá. Sí, pero usted se va a quedar toda la vida llorando por esto cuando hay un Dios que lo quiere tomar como hijo, que ha dado la sangre de su Hijo para darle vida nueva, para sacarlo de las tinieblas, para ponerlo en luz admirable y para proveerle abundancia de riquezas para que viva como el hijo de un rey. Cuando se entiende lo que digo. ¿Por qué sigue parado en el dolor? Venga, sacúdase ese dolor y dígale: Señor, te entrego esto, me duele, pero te lo entrego. Hace muchos años, siendo un muchacho, en una reunión de la iglesia en la que pertenecía, llegó un pastor al que invitaron a predicar con su esposa y sus 2 niños. Yo vengo, como muchos de ustedes, de familia disfuncional, donde ni papá ni mamá, así. Pero cuando yo vi a ese pastor que lo presentaron con su esposa y vi a sus 2 niños y se pararon al frente y los presentaron, y con sus hijos, un par de chiquillos hermosos, una familia linda, escúcheme, por dentro en mi corazón algo se movió tan fuerte que yo le dije al Señor por dentro: Señor, yo quiero eso. Y era un muchacho. Yo le dije: Señor, yo quiero una familia así para mí. Porque yo veía a mi familia y veía a mi papá por un lado, veía a mi mamá por otro lado, veía a mi hermano por otro lado, y todos los sueños y anhelos que a nosotros nos prometieron nuestros padres, que quedó en nada. Y me veía a mí destruido, pero de un momento para otro acepto a Jesús. Y en ese momento me muestra una familia como en la que yo quise crecer, pero no se dio. Pero Dios me decía: tú puedes pedirme lo que quieras, que lo que me pidas en el nombre de mi Hijo, yo te lo voy a dar. Y yo le dije: Dios, yo quiero una familia así. Y sí, me la dio. No sabía que cuando pedí a mi lado, en esa misma silla sentada, estaba quien iba a ser mi esposa. No tenía ni idea. Le dije así: Esperancita, qué lindo, ¿no? Y ella me dijo: sí. Y ella tampoco sabía, cuando me dijo que sí, que ella iba a ser la que conmigo iba a formar esa familia que ahora tenemos. ¿Por qué le hablo de esto? Porque la mayor ignorancia de la identidad, de la genética de hijos de Dios, hace que se muera en nosotros todo lo que Dios nos ha entregado. Cuando Adán pecó, amado hermano, abortó la semilla del potencial de Dios en su vida y era perfecto. Yo creo que ese hombre tenía todos los 23 cromosomas funcionando al pleno. Por eso hablaba con los animales le obedecían, no había problema de nada en él. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 21 dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Mire, estos 2 versículos declaran algo tan claro, tan fundamental, que la caída del hombre impide al hombre
ver la gloria completa o el potencial completo de Dios en su vida. La muerte entró por Adán a todos nosotros. ¿Sabe qué significa eso? Que lo primero en lo que usted piensa es en derrota y en tristeza. Lo primero que se nos ocurre es el dolor del rechazo. Mis amiguitos tienen papá, a mí mi papá ni me recoge en el colegio. Mis amiguitos tienen celular, en mi casa ni celular me dejan tener. Sí, amada iglesia, entiendo, hay cosas tan duras en este mundo, tan duras. Pero por favor quiero pedirle que reciba esto. La palabra del Señor dice que fuimos aceptos en Cristo, Efesios 1. La palabra del Señor dice que fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo, Efesios 1. La palabra del Señor enseña que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo y en su libro fuimos escritos, libro de Apocalipsis. O sea, el mundo no había sido creado cuando usted y su nombre ya había estado escrito en el libro de la vida. Y si usted estaba salvo, escúcheme, si usted había sido salvo antes de que el mundo fuera creado, es porque Dios ya tenía un plan con usted desde antes de que el mundo se estableciera. Y no es el que ahora usted está llorando y sufriendo. Deje de andar llorando por lo que no tiene. Levante sus manos, dígale al Señor: Señor, tengo este dolor, te lo entrego. Porque tu palabra me dice que hay cosas mayores que tú me vas a entregar a mí como hijo. Y yo anhelo, vamos, dígale, yo quiero recibir esas cosas mayores. Yo soy tu hijo, tengo tu identidad, tengo tu genética. Quiero vivir como un hijo de Dios. Alguien diga amén. Usted necesita recibir eso. ¿Sabe cuánto tiempo le puede doler las lágrimas y el dolor por el rechazo de sus padres? Toda la vida. ¿Sabe cuándo se va a recuperar usted solito o solita del abuso sexual? Si usted no quiere, le va a durar toda la vida. A no ser que usted le diga al Señor: Señor, yo no quiero seguir viviendo esta vida. Yo quiero algo mejor. Señor, tu palabra dice que tu hijo murió en la cruz por mis pecados. Señor, tu palabra dice que tu hijo murió en la cruz y se hizo pobre para que yo fuera enriquecido. Yo quiero cosas mejores. Yo quiero vivir mejor. Yo anhelo vivir mejor. Escúcheme, yo no le estoy diciendo que usted ore: Señor, dame un BMW. Si eso fuera alegría. Yo le estoy diciendo que usted debe anhelar cosas mejores. ¿Como cuáles, pastor? Hermano, tomar a su esposa de la mano, caminar juntos por la calle. Si está soltera, anhele un esposo. Si está soltero, anhele una esposa. Pero un hombre o una mujer de Dios, tomados de la mano, con sus hijos a su lado, y que ellos amen la familia que Dios les dio, amen los papás que Dios les dio, y que ustedes juntos testifiquen de Cristo. Porque cuando el esposo toma a la esposa y caminan juntos sin que nadie los acuse delante del Señor y delante del mundo espiritual, están manifestando a Dios, están manifestando a Cristo, Él como Cristo y ella como la iglesia, y juntos manifiestan al Señor. Y eso es tan, pero tan poderoso, tan poderoso. Oh, aleluya. Ok, pastor, yo lo entiendo, pero es que mi papá es terrible, mi mamá es terrible. Si usted supiera lo que he sufrido. Ok, ¿te quieres quedar toda la vida sufriendo? No sé cuál es el caso de algunos, pero sé de muchos que han sido heridos, abusados y maltratados. Se levantaron, perdonaron a sus abusadores, fueron lavados por la sangre del Cordero y tienen una nueva oportunidad en Cristo. Quiero preguntarle algo ya para ir finalizando. Romanos 5:12, antes, para poner un texto para lo que voy a decirles. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Sabe? La muerte es inevitable. O sea, es inevitable que llegue un tiempo en el que todos muramos. Es inevitable.
Pero una cosa es haber vivido aquí en la tierra cumpliendo los propósitos de Dios, y otra cosa es haber vivido aquí en la tierra sin saber lo que Dios quería para mí. Pensar en terminar nuestros días sin lograr manifestar todo lo que Dios puso en nosotros como seres humanos debe ser muy terrible. Por amor a Cristo, vea, usted tiene tantas cosas tan hermosas que Dios le entregó. Le hablo a los solteros y a las solteras. Si ustedes se ponen en las manos de Jesús, ustedes pueden ser el perfecto varón de Dios que una mujer anhela. No, yo no escuché ningún varón decir amén ni nada. Hermanas, mujeres solteras, si se ponen en las manos del Señor, ustedes van a ser, algunas solteras dicen amén, ustedes van a ser la perfecta mujer de Dios que un hombre anhela poder tener. Así que no espere menos. Pero tenemos que entender que el pecado entró en el mundo por un hombre. O sea, todos los días tenemos en nuestro corazón que luchar, escúcheme, tenemos que luchar con eso que nos jala a la muerte, al pecado y al dolor. Le hago una pregunta: ¿cómo cree usted que va a ser recordado por sus familiares el día que usted muera? Imagínese usted el día de su muerte. Imagínese usted el funeral. Imagínese por un momento que el orador se prepara para dar las últimas palabras y le hace la invitación a 5 personas. El primero es alguien de su familia, su tío, su primo, su hermano. El segundo es uno de sus mejores amigos. El tercero es un compañero de trabajo. El cuarto es alguien de la iglesia a la que usted asistía. El quinto es su esposo o su esposa. Pregúntese, ¿qué dirían de usted? ¿Qué podría decir de usted ese integrante de su familia? No, pues mi primo el evangélico. O gracias a mi primo, toda mi familia conoció al Señor. ¿Qué podría decir sus amigos? Yo conocí a Pepito cuando estaba en el mundo, era un borracho. Yo pensé que no había cambiado, oiga, cambió. Conocí a Pepito, pero fue un buen hombre, un hombre de Dios, un hombre que tuvo una buena familia. ¿Qué podría decir ese compañero de trabajo? Se robaba los lapiceros en el trabajo. ¿O era un hombre justo? Su hermano de la iglesia, ¿qué podría decir de usted? Su esposa, su esposo, ¿qué podría decir de usted? ¿Qué le gustaría que ellos dijeran de usted el día que usted parta? ¿Sabe? En medio del dolor y del rechazo de la gente, le voy a abrir mi corazón. Por favor, sepa guardar lo que le voy a compartir. Cuando estaba muy muchacho, en medio de mis heridas y de mis rechazos y todo lo malo que viví, para mí era muy constante esta visión, este sueño. Soñaba despierto con esto y lloraba soñando despierto con esto. Me veía muerto en un ataúd y que llegaban mis familiares a verme y entraban todos, y cuando veían a Carlitos, un niño jovencito, lloraban al verme. Entraba mi papá, entraba mi mamá, entraban mis hermanos, entraban mis amigos y me veían ahí en el cuerpo, en el féretro, y lloraban al verme. Y yo desde lejos viéndome ahí, en esa escena todos llorando, yo por dentro decía, bien, que sufran como yo sufrí, que lloren mi pérdida como yo he llorado por lo que me han hecho. ¿Saben ¿saben por qué les estoy contando esto? Porque durante muchísimos años me amargué por lo que la gente me hizo. Y tenía un pensamiento de dolor, de abandono y de muerte. Y no entendía que Dios había puesto en mí, a través del perdón que me daba en Jesús, una nueva oportunidad de vida. Hasta que un día alguien me habló de Jesús. Hasta que un día, muy muchacho, alguien se me acercó
Y tal cual me dijo: ¿sabes? La vida que tú estás viviendo no es la que Dios quiere para ti. Las lágrimas que todos los días lloras y derramas no es lo que tú te mereces. Tú mereces más y mereces mejores cosas. No sigas siendo objeto de otros. Haya valor en Dios. Toma la decisión de aceptar a Jesús. Y yo le dije a Jesús: Jesús, si tú eres lo que dicen que eres, yo quiero que tú vengas a mi vida y quiero recibirte. Quiero que hagamos todos una oración, todos. Cierren sus ojos, por favor. Todos, cierren sus ojos. Ayúdenme, vamos a orar todos. Repitan fuerte: Señor Jesús, abro mi corazón y te pido ayuda. Perdóname por todos mis errores y por pensar tan mal de mí. Libra mi corazón del pecado y de la consecuencia del pecado. Perdóname. Dame, dile fuerte, dame una nueva oportunidad para vivir. Devuélveme la genética y la identidad de hijo de Dios. Hoy decido perdonar a todos los que me hirieron y decido darte en mi corazón todo el espacio necesario para que me sanes y para que me restaures. Quiero ser tu hijo y quiero ser sanado. Sé que tienes mi nombre escrito en el libro de la vida. Hoy me sacas de tinieblas a luz admirable. Amén. ¿Alguien puede darle un aplauso al Señor fuerte? La mayor tragedia de un ser humano no es morirse, mi amado hermanos, en sí, sino vivir una vida fracasada sin entender su identidad, sin cumplir su propósito, sin manifestar el potencial. Entienda lo que es vivir, amado hermano, en el propósito de Dios. Pregunto, ¿usted lo entiende? Proverbios 19:21 dice: puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Proverbios 19:21. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Necesitamos entender algo, amado hermano. Nosotros todos tenemos dentro de nuestro espíritu un gran tesoro, tenemos un gran potencial, tenemos un gran depósito, tenemos las riquezas de Cristo dentro. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿saben cómo está marcado eso? ¿Cómo está etiquetado eso dentro de nosotros? Está etiquetado en estas casillas: identidad y genética de hijos. El tesoro nuestro es ser hijo de Dios. Y ese tesoro tiene un nombre, y su nombre es Cristo. Ese es el verdadero tesoro. Mire, le voy a leer un texto, Eclesiastés 6:3, en la Dios habla hoy. Un hombre puede tener 100 hijos y vivir muchos años, pero por mucho que viva, si no disfruta completamente de lo bueno y ni siquiera recibe sepultura, yo sostengo que un niño abortado vale más que ese hombre. Pues aunque ese niño se pierda en la nada, en la oscuridad, donde su nombre quedará ignorado, y aunque no llegue a ver el sol ni a saber nada, al menos habrá tenido más descanso que aquel hombre. Mire lo que termina diciendo: el cual podría, está hablando de ese hombre, el cual podría haber vivido 2000 años y sin embargo no disfrutar de sus bienes. Al fin de cuentas, todos van al mismo lugar. Y me impresiona ver cómo Dios compara a través de Eclesiastés a esos dos tipos de personas. Un hombre con toda una vida por delante, llena de expectativas de vida, lleno de capacidades, y un bebé que ni siquiera ha nacido.
Y dice Eclesiastés, dice, ese bebé que no ha nacido, que es abortado, que está en oscuridad, que no sabe ni su nombre ni a dónde va, y ese es el concepto que se tenía, pero quiero entender algo importante ahí, es más valioso que el que ha tenido toda la vida y no sabe qué hacer con su vida. Amados, por favor, ustedes mañana se van a levantar, todos hoy aquí, nos acostaremos y mañana levantarnos, tendremos toda una semana para hacer grandes cosas. Pero nos acostamos llorando, gimiendo y diciendo, Dios mío, ayúdanos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué solo? ¿Por qué nadie me ama? Y vuelvo y le repito, yo entiendo el dolor, el rechazo, el fracaso, eso es duro. Pero por amor a Cristo, hay un Dios que entregó a su único hijo para que usted sea perdonado, para que sea restaurado, para que vuelva a comenzar. Porque en Cristo todas las cosas son nuevas. Todas las cosas son nuevas. Dígale que está al lado, dígale, tú tienes derecho a una vida nueva. Vamos, dígale, tienes derecho a una vida nueva. Tienes derecho a una vida nueva. O sea, no se trata de que estemos llorando y gimiendo todos los días. Bueno, si quieres hacerlo, hazlo, iglesia. Pero Dios quiere que salgamos a vida nueva. ¿Cuántos dicen amén? Este es el valor de aquel que pasa una vida sin entender su propósito. Yo les invito en esta semana a que vuelvan a soñar. A los más adultos, a que respiren profundo y digan, Señor, a mis 50, 60, 70, 80, tengo nuevas oportunidades de vida. Aún todavía tengo fuerzas para hacer lo que Dios quiere con mi vida. A los más jóvenes también, obvio. Tienen toda una vida por delante. Es que nos hemos dedicado tanto a esforzarnos para satisfacer lo de afuera, que se nos olvida que lo de adentro es más valioso. Sé que detrás de su historia, mi amado hermano, hay cosas difíciles. Y sé que para muchos el futuro no genera expectativa de nada bueno. Pero tanto lo uno como lo otro se pueden volver nada delante del Señor si entregamos nuestra vida al Señor. Escúcheme, todo lo que usted necesita para salir adelante se encuentra dentro de usted y se llama Cristo. Todo lo que usted necesita para avanzar y para ser sanado y restaurado está dentro suyo y se llama Cristo. Lo que pasa es que muchos no han entendido su identidad. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y hace un momento decía el versículo, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amados, Dios quiere proveernos en esta mañana, en esta semana, nuevas oportunidades para vivir según su propósito. No se canse, respire profundo y vuelva y avance. Mujeres solteras, ustedes no se imaginan, pero Dios tiene el hombre perfecto para ustedes. Jóvenes solteros, o mujeres adultas solteras, uno no sabe aquí. Dios tiene el hombre perfecto para usted. Señores, jóvenes, Dios tiene la mujer perfecta para usted. Todo a su tiempo. Decía la abuelita, hay que ser para merecer. ¿Alguien se acuerda del dicho? No. Están todos pollos. Así decía mi abuela, primero hay que hacer para después merecer. Primera de Carlos 1:1. O sea, dedíquese a conocer al Señor, que Él se va a encargar de darle a usted lo que usted necesita. Le pregunto, si su vida está muerta, si usted ha abortado sus sueños, sus anhelos y su propósito, ¿no cree que llegó la hora de asumir la responsabilidad, de responsabilizarse de las habilidades y de los talentos y de los dones o de los potenciales o de las riquezas de Cristo que tiene dentro, tomarlas y avanzar?
El Señor nos ha llamado a eso en esta mañana. Quiero pedirle que se ponga en pie, por favor, amado hermano. Póngase en pie. Si trajo su familia, si vino con su familia, usted puede tomarle de la mano a su familia si desea. Si está solita, solito, o tiene un buen amigo, una buena amiga, con esta persona usted puede hacer esta oración en esta mañana junto con nosotros. Cierre por un momento sus ojos, mi amado. Y le quiero invitar en esta mañana a que presente su vida delante del Señor. Vamos, preséntese ahí donde está, delante del Señor. Y dígale al Señor: Señor, quiero en esta mañana presentar mi casa, mi vida, mi familia. Padre, quiero pedirte perdón. Vamos, hable con Él, dígale: quiero pedirte perdón, Señor, porque muchísimas veces me he quejado, muchísimas veces he visto más grande el problema que lo que tú me has dado. Muchísimas veces, Señor, he visto más grande la dificultad, la crisis, la traición, el engaño, la herida, el rechazo, que lo que tú puedes hacer o lo que tú hiciste en la cruz por mí. Vamos, dígale al Señor: Señor, perdóname. Vamos, hable con Él. Señor, perdóname por las tantas veces que me senté a llorar y a quejarme y a sufrir, olvidándome de tus promesas. Señor, perdóname por las tantas veces que caminé según mis emociones y mi corazón herido y me olvidé, Señor, que tú me amas de manera tan fuerte, Señor, que tú me amas de manera tan profunda, mi Dios, que entregaste tu único Hijo para que yo fuera perdonado, pero no solamente para ser perdonado, sino para tener una vida nueva. Padre, oro en el nombre de Jesús en esta mañana para que los que están en este lugar crean, reciban en su corazón una vida nueva. Padre, yo creo en el nombre de Jesús que todas las heridas que hay en cada hija o en cada hijo, ahora en el nombre de Jesús empiezan a ser sanadas. Vamos, dile al Señor: tú estás sanando mis heridas, tú estás restaurando mi casa, tú me estás devolviendo la confianza, tú me estás haciendo creer, Señor, tú estás haciendo que mi corazón vuelva a creer. Y hoy recibo en mi corazón la certeza de que no me vas a abandonar hasta cuando termines la obra que empezaste en mí. Vamos, por un momento, dígale al Señor: Padre, trabaja en mi corazón, trabaja en mi familia, trabaja en mi carácter, trabaja en mí y ayúdame a manifestar tu propósito. Haz que tu identidad en mí sea real. Haz que tu genética en mí sea real. Haz que pueda disfrutar en medio de la crisis y del problema de lo que tú vas a hacer conmigo. Padre, yo oro en el nombre de Jesús en esta mañana para que estos hijitos en esta mañana, por la fe, arrebaten y tomen en sus manos una respuesta sobrenatural. Mi Dios, oro en el nombre de Jesús para que en esta semana los que se habían detenido por falta de respuestas las reciban en el nombre de Jesús y vean la ciencia cierta, pero no ciencia de hombres, sino ciencia espiritual. Vean la ciencia cierta en el Espíritu, lo que tú les vas a entregar. O sea, desde ya por la fe, vean lo que ha de venir y reciban la visión y el entendimiento de las cosas que están por llegar, Señor. Yo creo, Señor, que una sanidad se va a dar esta semana en el nombre de Jesús. Yo creo que una respuesta en las finanzas se va a dar en esta semana en el nombre de Jesús. Que la restauración de los hogares se va a dar en esta semana en el nombre de Jesús. Que lo que estaba perdido y apartado va a regresar en el nombre de Jesús. Que las respuestas y las pagas de las deudas se van a dar en el nombre de Jesús. Que el favor de Dios va a ser sobre nosotros en el nombre de Jesús. Creo que tú harás que nos alineemos con el diseño del reino como hijos de Dios. Y creo, mi Dios, que una vida nueva nos hará vivir como hijos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso fuerte al Señor. Aplauda fuerte al Padre en esta mañana.
Tómese un momento y acérquese a una o dos personas y dele un abrazo y bendígale y dile: Dios te bendiga y Él esté contigo en este día. Bendiciones a todos. Un abrazo para todos, iglesia.